Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por su bondad, su misericordia, con la cual nos ha redimido. Amén. Redimido del pecado, de la muerte y de todas aquellas cosas que eran contrarias a nuestra vida y que no nos permitía acercarnos a su presencia. Saludamos a la iglesia Murcia. Dios le bendiga a nuestros hermanos de España, me imagino. Amén. Que nos sintonizan en esta mañana, y así a todos los hermanos y hermanas que cada día sintonizan nuestro programa Conversando las Escrituras, muy temprano por la mañana. Pero lo importante es hablar de la palabra de Dios. Saludamos también a nuestra hermana Catherine Navarrete. Dios le bendiga, hermana Catherine, bendiga a su esposo, bendiga a su familia y a todos los que componen cierto su núcleo familiar de allá de Maipú, creo que nos está viendo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con la carta a los Colosenses. Abra su Biblia, la carta a los Colosenses. Vamos a examinar un poquito lo que nos enseña este libro a nuestra vida espiritual. Dice también esta carta a los Colosenses, también escrita desde la cárcel. Amén. Ahora, ¿por qué hay que considerar esto, hermanos? Es importante. Vamos a verlo por qué hay que considerar. Dice, también escrita desde la cárcel, esta carta fue motivada por la necesidad de corregir enseñanzas falsas que se habían infiltrado en la iglesia de Colosa. Pablo contrarresta estas herejías presentando la verdad sobre la persona de Cristo y su obra redentora. Cristo es completamente Dios y reconciliados con Dios a los que permanecen firmes confiando en Él. Pablo motiva a los creyentes a poner su mirada en las cosas de arriba, no en prácticas carnales para purificarse, ni en los pecados terrenales que prometen deleite por haber sido amados, elegidos y santificados por Dios. Los motivos de vivir en humildad, amor y perdonando a otros. Al final de la carta, el apóstol especifica cómo luce esta forma de vida en diferentes áreas y relaciones. Esta carta fue escrita aproximadamente el año 60-64 después de Cristo. ¿Quién la escribió? A quien inspiró el Señor para escribirla, al apóstol Pablo. Amén. Y como dijimos al principio, esta carta fue escrita desde la cárcel. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosa. Gracia y paz
sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí está el remitente, ahí están los destinatarios. ¿A quién era la carta en aquellos tiempos? A los colosenses. ¿A quién es esta carta hoy día? A usted y a mí. ¿Mm? Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a quién, a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Díaz Arreagada, Gastón Andrés Díaz Arreagada, del lugar de Temuco. Amén. Dios bendiga, le bendiga, hermano Gastón, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuche bien, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Mm? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Categórico, categórico, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribe en estos primeros 14 versículos. Debemos examinarlo uno a uno para poder entender, hermanos amados, la grandeza, primeramente, cómo Dios se toma el medio, un medio para atraer al hombre. ¿Cuál es el medio? La predicación del Evangelio. La importancia, hermanos, y que debemos otorgar a esta herramienta que el Señor utiliza, como dice Pablo, que a Dios le plació que por medio de la predicación de la palabra el hombre llegara a la salvación. Quizás es un método para el hombre humanamente irrisorio, pero para Dios es cuerdo. Para el hombre tal vez es locura, para Dios es cuerdo este método, la predicación del Evangelio. Mire, hay muchos que hablan del Evangelio, pero ni siquiera saben qué es lo que es el Evangelio, la profundidad que tiene el Evangelio, de dónde viene el Evangelio, cuál es la raíz, también la fuente del Evangelio, que nos permite conocer más y más cada día a Dios. Aquí esto es lo que Pablo dice, a causa de la esperanza que está guardada donde en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Mm? ¿Mm? Debemos predicar el Evangelio, sí. Debemos enseñar el Evangelio. Debemos enseñar doctrina, amén, con respecto al Evangelio de Cristo, que nos ha, hermanos amados, que ha llegado a nuestro corazón. El Evangelio es una buena noticia que Dios le da al hombre, que siendo pecador, el hombre tiene la posibilidad, hermanos amados, de ser salvo. Y esto es una locura para el hombre natural. Es una locura para el hombre que piensa en filosofías. Pero para Dios el Evangelio es poder de Dios, la salvación. Esa es la herramienta que el Señor ocupa para salvar al hombre. El Evangelio es la buena noticia que Dios le da al hombre para salvarlo. ¿Mm? Por medio de la predicación, el hombre va a ser salvo. Fíjese que tan simple, tan sencillo como eso. ¿Mm? Nosotros podemos analizar a través a la luz de la Escritura el antiguo pacto y el nuevo pacto. Podemos poner los dos pactos, hermanos amados, y vamos a ver una gran diferencia. Ahora, ¿por qué? Porque el pacto antiguo era solamente una sombra de lo que se había prometido.
En ningún momento la ley, por ejemplo, eh, cierra las posibilidades a que el hombre sea salvo. ¿Mm? Porque la ley a nosotros nos hizo entender nuestra condición pecaminosa, nuestra condición, hermanos, de, de no poder, aunque hoy día el hombre natural se siente pleno, pero la ley a nosotros nos deja, hermanos, a maltraer, porque ciertamente es imposible que un hombre pueda cumplir la ley. Entonces, la buena noticia es el Evangelio, y esto es lo que Pablo está declarando, ¿cierto? Dice que quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar y de pedir que seáis primeramente llenos del conocimiento de su voluntad, de lo que Dios quiere. ¿Mm? Porque hay dos cosas, hermanos amados, para que el conocimiento sea pleno. ¿Mm? Es el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. Yo puedo conocer a Dios, sé cómo se llama, ¿Mm? Sé que el nombre fue revelado y eso es indiscutible. De que Dios se manifestó en carne es indiscutible. Amén, gloria al Señor. Pero conocer la voluntad, eso hace la diferencia. Y esto es lo que Pablo recalca. Los discípulos que anduvieron 3 años con él, 3 años y medio aproximadamente, Jesús les consultó y les dijo, ¿quién dicen por ahí que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen por ahí que soy yo? Bueno, ellos dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros cualquiera de los profetas. Dios bendiga a nuestro hermano Mario Bustos, junto a su esposa Celsa y toda su familia. ¿Cierto? La pregunta es clara. Está preguntándole, ¿qué dicen la gente de él? Y ellos responden, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, y cualquiera de los profetas. Ahora, ¿y ustedes? Ahora la pregunta va directa a ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Mm? Eh, ellos tuvieron 3 años y medio. Ellos deberían saberlo mejor que nadie. Estaban muy cerca de Jesús. Por tanto, ellos no deberían tener excusa. Pablo aquí apela en estos versículos a decir que él ora para que tengan el conocimiento de su voluntad y el conocimiento de Dios. Estos dos conceptos, nosotros como creyentes debemos tenerlos claro, claro. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, si yo no tengo el conocimiento de la voluntad de Dios, si yo no tengo el conocimiento de Dios, es imposible que yo sea un verdadero adorador. Es imposible, porque no lo conozco. No sé lo que Él quiere. Tal vez conozco su nombre. El conocer a Dios, no con eso no estoy completo. Me falta, me falta. Nosotros, como dije recién, sabemos que Jesús es Dios. Ese es su nombre. Sabemos que Dios se manifestó en carne. Pero ahora, ¿cuál es la voluntad? Por ahí el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay cosas que Dios aprueba, como también hay cosas que Dios rechaza. Entonces, yo para servir a Dios, porque, por ejemplo, la filosofía griega determinaban a ser un Dios, y ellos determinaban de una u otra manera cómo debía adorarse ese Dios. Ellos determinaban, el hombre determinaba cómo debía adorarse a ese Dios. Ese es el concepto griego, el concepto filosófico. Yo hago un Dios, ¿cierto? Y lo pongo ahí al rincón y lo adoro como yo quiero. De repente lo visto, de repente lo tapo. Es un Dios que yo hice. ¿Ah? Pero este Dios que está manifestado en las Escrituras no es un Dios que el hombre haya hecho, ni es una invención humana, ni tampoco la doctrina de Cristo fue ideada por el hombre. Por eso que el apóstol también aclara en una de sus cartas que la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Dios les reveló o les sopló, les reveló eh,
primeramente su naturaleza, le reveló la creación, les reveló lo que él quería. ¿Qué demanda el Señor de ti? ¿Mm? Entonces Pablo ora y pone, hermanos, hincapié en esta situación. Porque hoy día muchos van a las iglesias, a las llamadas iglesias, a los lugares, ¿cierto?, de culto, donde se canta, donde se levantan las manos, donde aparece un hombre, ¿cierto?, que toma la escritura y empieza a exhortar al pueblo. Ahora, hasta en eso Dios tiene cuidado, porque él mismo dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, para perfeccionar. O sea, en esto también decimos que no cualquiera puede tomar ese lugar de enseñanza, no cualquiera, hermano, puede dar una exhortación, una enseñanza a la iglesia. Y por eso que la iglesia hoy día vaga a veces con un rumbo, no un rumbo determinado. Y por eso que la corrupción ha entrado a la iglesia, por la falta de conocimiento de Dios, por la falta de desconocer la voluntad. Por eso decía, los griegos hacían dioses, ¿cierto? Y ellos lo adoraban a su manera. No es como yo lo sienta, no es como yo sienta adorar a Dios. Cuando Jesús se para, el último día de la gran fiesta, en el capítulo 37, ¿verdad? Si no me equivoco de Juan, él se pone en pie y dice a ver, voy a leerlo mejor, hermanos, para que así no pequemos. Dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿eh? De su interior correrá río de agua viva. Dios bendiga a Genaro Bravo Alfaro. No es como yo quiera creer. No es como yo, hermano, a mi manera. Yo voy a adorar a Dios a mi manera. ¿Mm? Algunos que, por ejemplo, interpretan la palabra Dios, Diosito. Poco, ¿ves? Ni siquiera sabemos cómo dirigirnos. Entonces, para eso está la escritura. Para eso la escritura nos enseña cómo nosotros, hermanos, debemos adorar a Dios, cómo debemos agradar al Señor Jesucristo. ¿Mm? ¿De qué manera? Nosotros agradamos a nuestro Dios. No, se lo vuelvo a decir, no como nosotros queramos agradar. No. Por eso está la escritura, por eso está la exhortación, por eso está la enseñanza, por eso que la iglesia debe nutrirse. Por eso Dios tiene en la iglesia maestros, pastores, evangelistas, que sean llenos del conocimiento de Dios para así, hermanos amados, enseñar al pueblo. Dice, para perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Y de qué manera los santos se van a ir perfeccionando? ¿Cómo ocurre el proceso de la santificación? La santificación tiene tres procesos. El primero es el llamado, es donde Dios le aparta a usted para, ¿cierto?, para llevar a cabo la labor de santificación. Dios le llamó a usted ¿de dónde? De las tinieblas a la luz, del pecado a la libertad del pecado. Pero ahora hay que perfeccionar. Nosotros, claro, hemos ideado una idea de culto, ¿cierto? Donde hay un formato, ¿verdad? Y la pregunta es cómo estamos en el conocimiento. ¿Vamos creciendo? ¿No vamos creciendo? ¿Nos vamos apartando o no nos vamos apartando de las cosas que Dios nos quiere, hermanos, que practiquemos como al principio? Por eso es importante, hermanos, meditar. Pablo dice, para que andé, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, ¿ve? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, además de esto, en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, fíjese, para ser participantes de qué, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí tenemos con ellos, hermanos amados, la seguridad que Dios nos da con respecto a la salvación. Importantísimo, hermanos amados, tener claro el concepto de salvación. ¿Mm? Aquellos hombres, Dios bendiga a nuestro hermano Pablo Núñez, aquellos hombres que están puestos por delante, tienen, hermanos, la obligación de impartir la enseñanza a la iglesia, al pueblo de Dios. Y usted tiene la obligación, hermanos amados, de aprender, de crecer, como dice el Señor, en la gracia y en el conocimiento. ¿Mm? Por eso es importante que de una y de otra parte, dentro del cuerpo, se realicen las labores como Dios ordena. A ver, no vamos a un culto a entretenernos, a pasar el tiempo. No, esa no es la idea de pasar el tiempo. El culto es para que usted y yo aprendamos. Hay muchas cosas que podemos conversar, pero por tiempo, hermanos amados, lamentablemente, muchas malas costumbres que han entrado a la iglesia, que han entrado al culto. Y pese que Pablo, ¿cierto?, en el Espíritu Santo de Dios, ha hecho un ordenamiento con respecto a los cultos. Yo no sé, hermanos, los pastores a veces cómo ven estas situaciones. ¿Mm? Y cómo las admiten. Los aplausos a los hombres, los gritos, que supuestamente son gritos de júbilo, cosas que no están dentro de un culto, pero que hay que erradicar. Los cánticos, que no son cánticos muchas veces a Dios, sino al hombre, cosas que hay que ir erradicando de la iglesia. ¿Mm? Hoy día, como le digo, se ha mezclado mucho la filosofía sutil, la psicología y la espiritualidad ha ido dejándose de lado. ¿Mm? El pragmatismo humano está efervescente dentro de los cultos. Amados, meditemos cómo estamos llevando nuestro camino, meditemos en las escrituras, si estamos en la voluntad o no estamos en la voluntad. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros, hermanos, debemos examinarnos si estamos en la fe o no estamos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Y a veces nos hace relajarnos a tal punto que llegamos a apartarnos totalmente de Dios, que llegamos a alejarnos de Dios en todos nuestros conceptos. No solamente con dejar de congregarnos, sino hasta en nuestro pensamiento. ¿Le agradará esto a Dios? ¿Le agrada lo que estoy haciendo? Debemos preguntarnos. La palabra de Dios tiene la respuesta. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano, hermana. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor. Que el Señor nos socorra en esta mañana y nos haga meditar si estamos o no agradando a nuestro Dios. Paz de Jesús. Hasta mañana. Si Dios lo permite, comparte el video, hermanos, con los hermanos. Haga sus comentarios para saber si así está entendiendo o no está entendiendo las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Jesús le bendiga. Hasta mañana. Dios le bendiga grandemente. Socorro viene de ti, mi ayuda viene.